Bienvenidos a este segundo módulo del curso de especialización en búsqueda bibliográfica en Internet en su nivel básico. Como habíamos terminado el primer módulo, nos habíamos adentrado en la búsqueda bibliográfica en Internet y precisamente pues, habíamos introducido un poco cuál sería el procedimiento a seguir en los que eran los principales recursos para la búsqueda bibliográfica en Internet. En este punto vamos a dar comienzo a lo que es más un ejemplo práctico de cómo sería una búsqueda bibliográfica en Internet a partir del que es el repositorio por excelencia que utilizaremos. Este es el caso de nuestro repositorio, el de la Corporación Universitaria de Asturias, el repositorio El Libro. Simplemente tendremos que introducir en la barra de navegación la dirección de el libro, como pueden apreciar, ellibro.net. A continuación vamos a acceder a esta página. En esta página vamos a tener que introducir, tal como nos solicita, el correo, en este caso el correo corporativo, que sea de la universidad de pertenencia, en este caso la Corporación Universitaria de Asturias o también el Instituto Europeo de Posgrado, el que resulte de aplicación. Introducimos la dirección de correo electrónico y la contraseña. En caso, no obstante, de cualquier incidencia técnica que pudiera darse, recomendamos siempre acudir directamente al servicio de atención al estudiante. Ahí abajo podemos ver la dirección en la cual nos deberemos dirigir en caso de que no recordemos una contraseña, no recordemos o no nos reconozca el correo corporativo. ¿De acuerdo? Pues sin más, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a introducirnos ya en el que es el repositorio de la corporación donde realizaremos nuestra primera búsqueda bibliográfica. Iniciamos sesión a través de esa dirección de correo electrónico corporativa y aquí accedemos al que es nuestro portal por excelencia en el repositorio, ya además, como podemos apreciar, personalizado para el usuario. En este caso vamos a iniciar, porque ya habíamos realizado algunos pasos previamente a modo de explicación, y nos disponemos a presentar de manera muy brevemente cuáles son las principales herramientas a nuestra disposición para realizar una búsqueda bibliográfica de manera rápida y eficaz. Tal y como habíamos comentado en el módulo 1, tenemos disponibles diferentes opciones para realizar una búsqueda bibliográfica a través de la introducción de determinados términos clave. La primera de ellas, y la más rápida, sería hacer clic aquí en la parte superior, volvemos, en la parte superior de la página principal, que va a ser nuestro punto de partida dentro del repositorio de la corporación, el libro. Introducimos, aquí como vemos, simplemente podemos pinchar o teclear en cualquier punto de esta barra de navegación, que sería la búsqueda rápida. Nosotros pues pinchamos y podríamos introducir cualquier término clave, por eso es importante que ya tengamos cierta habilidad y manejo de los términos clave. Por ejemplo, hablamos de gestión de proyectos y además vamos a concretarlo en el sector de la educación. Basta con poner educación. Vamos a hacer una prueba, enter, a ver qué nos reportan. Lógicamente, cuanto mayor concreción de la búsqueda por términos clave, pues lógicamente los resultados que nos reportará serán todavía más concretos y específicos, de acuerdo a nuestro tema de investigación. Y vemos que a partir de estos términos clave se nos ha reportado una cantidad de documentos. Aquí podemos ver en la colección en torno a casi 5.000 documentos. Lógicamente, esto es excesivo. Nosotros, si queremos localizar los documentos más relevantes en una búsqueda bibliográfica, pues no vamos a disponer, lógicamente, del tiempo necesario para revisar cada uno de los documentos. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso, tal y como habíamos comentado en los apuntes de este curso, lo ideal en una búsqueda inicial sería pues, filtrar toda esa información, ese conjunto de información a la cual deseamos acceder. ¿Cómo realizar, en este caso, un filtrado de la información? Bueno, antes que nada, volveríamos a nuestro punto de partida, a la plataforma, y ya comenzaríamos lo que sería nuestra búsqueda bibliográfica. En ese caso, búsqueda filtrada. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ir introduciendo esos términos que nos van a permitir acotar los documentos que se nos va a reportar a partir de la búsqueda bibliográfica.
Términos clave vamos a utilizar los mismos que en el ejemplo que aparece en el material básico del curso de especialización. Por ejemplo, decimos abandono. En este caso no vamos a utilizar operadores booleanos, en el sentido lo utilizaremos a continuación con otro repositorio. Vamos a decir abandono y educación superior. Tipo de documento, además en el ejemplo del módulo, primero habíamos dicho que vamos a concretar, por ejemplo, nos interesa que sean libros y además artículos científicos. ¿De acuerdo? No vamos a seleccionar ni por tesis, ni por revista, ni por informe. En cuanto al lenguaje, bueno, pues en este caso, pues nos vamos a guiar pues el español, lógicamente, y muy importante, siempre que sea lo más reciente posible, la búsqueda bibliográfica que llevemos a cabo, y para ello, bueno, pues seleccionamos los años que más nos interesen. Como mínimo, siempre recomendaremos los últimos 5 años, inclusive de publicación de los artículos relacionados con nuestro tema de investigación para que precisamente sea una investigación lo más reciente posible. Además, si queremos todavía concretar aún más por materia para ir excluyendo aquellos libros, aquellos artículos que no estén directamente relacionados con nuestra área de estudio, bueno, pues todavía señalizamos, concretamos mucho más, pues que sean educación superior y si no queremos ni general ni otras temáticas para que no sea demasiado amplia, pues lo dejaríamos así, educación superior. Por editorial, en principio, vamos a entender que estamos en un estado inicial de búsqueda bibliográfica y no contamos con información específica ni de editoriales ni de autores para, tampoco necesitamos conseguir un determinado documento, sino que queremos realmente conocer el estado de la cuestión y acceder a los documentos desde una perspectiva mucho más general. Diríamos también educación por temática, podemos seleccionarlo, bueno, también en función de cada uno de los intereses de la investigación. Una vez que hemos introducido estos términos de filtrado de la información, ya daríamos, ¿de acuerdo? Aquí, pues, una vez que hemos completado, nos hemos completado, pues lo que vamos a hacer es revisamos, abandono de educación superior, bueno, los términos que se han utilizado y daríamos aquí a la lupa a ver qué nos reporta, ¿no? A ver qué documentos nos reporta. Es importante, como digo, que sea lo más concreta posible esa búsqueda bibliográfica. Como vemos, ya hemos reducido casi en 3.000 el número de documentos reportados. Aquí podemos verlo en colección. O sea, la colección, el repositorio ya cuenta, de acuerdo a esos criterios de filtrado que hemos introducido, con este número de documentos. ¿Vamos a tener que consultar todos ellos? No, en este caso lo que deberíamos hacer sería un segundo filtrado o bien directamente acudir a, en el caso de que estemos ya en un estadio más avanzado de la búsqueda bibliográfica, acudir a la opción búsqueda avanzada. Aquí lo que podríamos hacer, pues todavía concretarlo mucho más por temática, por términos, ¿no? En el caso de, se me ocurre, por ejemplo, términos clave, pues todavía pues podríamos concretarlo mucho más. Además, como hemos comentado en el módulo número 1, tenemos que utilizar también terminología específica en inglés, porque la mayor parte de los términos, sobre todo de las publicaciones de carácter científico, van a aparecer en lengua inglesa. Y en este caso, simplemente con una pequeña traducción, teniendo que modificar. En el caso, a lo mejor valdría en la presentación en resumen, pero bueno, aquí indicaríamos inglés, ¿vale? Y ya nos va a reportar, vamos a introducirlo nuevamente para que se vea la opción. Inglés, importante, cuando realizamos una búsqueda bibliográfica a partir de terminología clave en inglés, manteniendo pues, el resto de filtros pues, conforme a los intereses cada uno en su proyecto de investigación. En este caso vamos a marcar estos años y ya a continuación daríamos a buscar y a ver qué nos reporta, ¿no? A ver qué número de documentos nos reporta. Vemos que en este caso todavía concretamos mucho más y a medida que términos más específicos, más concretos son los resultados. Así, por ejemplo, ya tenemos 11 resultados que pueden ser de interés en nuestra investigación.
Como vemos, vamos concretando mucho más cada una de las opciones de búsqueda. Al mismo tiempo, bueno, pues ya en el apartado de búsqueda avanzada, lo que vamos a hacer es introducir manualmente cada uno de los filtros que bueno, pues utilizaremos para concretar la recepción de determinados resultados a partir de también bueno, pues, la temática que introducimos. En este caso, bueno, podemos optar por la opción de título, si sabemos en el caso de que, bueno, pues que queremos que el título o que localice artículos o documentos en función de las palabras, los términos clave que introduciremos y que consten en el título. En caso de que sepamos el número de identificación del libro en Internet, el número concreto, el año de publicación. Bueno, vamos a ir introduciendo, por ejemplo, si queremos que en el título aparezca la siguiente palabra, abandono y educación superior. Insisto, los operadores booleanos los veremos a continuación. Agregamos un filtro y, por ejemplo, queremos que el año de publicación esté en el rango, sabemos que lo más actual posible, pues vamos a decir que en los últimos 5 años. En el caso también, bueno, pues el lenguaje, bueno, en este caso vamos a introducir, porque el lenguaje, como va a ser en español, vamos a introducir materia. Ponemos educación superior. Y con esto, a ver qué nos reporta. En este caso, además, es importante que llevemos un registro de cada una de las búsquedas bibliográficas que vamos realizando. De tal manera que así no repitamos los términos clave que utilizamos, no repitamos la materia que vamos introduciendo en cada búsqueda bibliográfica y para ello tenemos disponible la opción guardar búsqueda. Aquí lo podemos ver. Una vez que damos a la opción de guardar búsqueda, directamente nos aparecerá almacenada en nuestro perfil de usuario de e-libro. Lo podemos ver guardado y luego posteriormente cuando accedamos a mis búsquedas ya accederemos directamente a esta misma pantalla con los filtros oportunos predeterminados. En este caso, bueno, pues vemos que nos reporta una serie de documentos a partir de esa terminología clave y de esos filtros introducidos. Aquí lo vemos, tenemos 113 documentos. Como podemos apreciar, en un principio una búsqueda genérica nos reportó casi 5.000 documentos. Las dos búsquedas bibliográficas que hemos realizado, y además incluso con terminología todavía demasiado amplia, ya nos va reportando cada vez documentos en un número más pues, viable, en el sentido de que podamos revisar directamente cada uno de los documentos. Es importante además, por ejemplo, si queremos tipo de documento, tenemos la opción que solo queremos libros. No, queremos también artículos. Vamos a incluir también que sean artículos. Como vemos, vamos, tenemos 40, vamos concretando mucho más la búsqueda bibliográfica. Hasta que llegue el punto, por ejemplo, ya tenemos aquí 12 documentos, que vamos a ser capaces de revisar cada uno de los documentos de manera directa. Es decir, no tenemos una cantidad ingente de información precisamente porque hemos sido capaces de seleccionar y de filtrar la información para obtener exclusivamente la información más relevante para nuestro trabajo de investigación. A continuación, una vez que hemos obtenido estos resultados, bueno, pues, lo que haríamos es para realmente cerciorarnos de que estos documentos son importantes, pues, recordar que aquí tenemos la opción de leer en línea. Acudiríamos pues al documento directamente para ver realmente, ¿no? Pues, si es relevante o no, o bien si consideramos que sí que puede ser interesante, porque ya vemos que en el título o este autor concreto ya nos es familiar de cara a la temática de estudio, pues ya lo incluiríamos directamente en estantería. En este caso, añadiríamos añadir a estantería y ya tendríamos en mi estante, aquí ya tendríamos en mi estante este libro en concreto. Lo que vamos a hacer, vamos a pensar que este libro, pues no sabemos exactamente si es relevante para nuestro tema de investigación o no. Pincharíamos en el título del documento y accedemos a lo que es el portal de información del propio documento. Muy brevemente, podríamos decir, bueno, pues, realmente, si no sé si me interesa o no el libro, o si trata realmente el libro en concreto, o qué parte del libro puede ser más útil para mi investigación, lo que hacemos es utilizar la opción de leer en línea para bueno, pues cerciorarnos a través de la lectura virtual del documento
si realmente bueno, pues encaja con nuestros intereses de investigación. En este caso, bueno, se nos reporta el índice de la obra y la estructura de cada uno de los capítulos y su correspondiente numeración. En este caso, bueno, pues entendemos, por ejemplo, que vamos a hablar de la calidad, la evaluación y de la calidad de la educación superior. En este caso, acudiríamos al capítulo número 3, por ejemplo, y podríamos leerlo en línea sin descargarlo. Recordemos, bueno, si un documento todavía no sabemos si es importante o no, relevante o no, no tenemos por qué descargárnoslo y podemos consultarlo en línea. Además, pues podemos realizar también luego todo de subrayado, por ejemplo, en este caso agregar una nota, copiarlo y luego exportarlo a otro documento, por ejemplo, un documento en Word. Y en este caso, pues, lo subrayado, en este caso además vamos a añadirle, por ejemplo, si consideramos que es importante, pues ponemos nota importante para el trabajo de investigación. 2 puntos, ejemplo, ¿no? Así quedaría, bueno, establecemos la nota. También marcar, en este caso, una página. Bueno, como que este apartado sí que nos interesa. Bueno, estas son las diferentes opciones que tendremos para gestionar este documento en concreto en cada una de las partes. En caso de que nos interese esta referencia, exportarla. Pero esto lo veremos en su momento, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en su momento. Si volvemos a la página principal del documento, y realmente, bueno, pues consideramos que esta obra que sí que es importante. Realmente esta obra sí que nos puede ayudar a nuestro trabajo de investigación. Tras consultar la información anterior, leemos el resumen, una vez que también hemos consultado el índice y la tabla de contenidos que habíamos visto anteriormente, bueno, pues nosotros estaríamos aquí, ¿no? También, pues si utilizamos esta opción, pues esta opción en la tabla de contenidos que se nos despliega, accedemos al documento, nos llevaría al documento en sí. Aquí, nuevamente, como podemos apreciar, volvemos a la ficha bibliográfica, volvemos también a la tabla de contenido interactiva. Nosotros podemos gestionar en qué momento accedemos a un determinado capítulo, también recorrer la propia obra, como vemos. Bueno. Como digo, en este caso entendemos que la obra es interesante, la obra nos puede servir y queremos, más que leerla en línea o marcarla para una posterior consulta a través de nuestra estantería, lo que queremos es realmente descargarla. Realmente la queremos tener en nuestro computador, en nuestro dispositivo móvil. Vamos a seguir los pasos de descarga de la aplicación y, como vemos, pues es suficiente con utilizar la opción, las opciones que nos reporta. En este caso, cantidad máxima de días de préstamo que nos permite para la consulta. Será de 30 días. Es importante destacar que la opción de descarga va a ser realmente útil, sobre todo si queremos consultar el documento sin tener que conectarnos a Internet. Nosotros, si nos lo descargamos, vamos a tener 30 días como máximo en este préstamo para consultar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que tenga acceso lógicamente a través de la aplicación de libro el documento. Lo descargaríamos y aquí ya bueno, pues lo vamos a poder abrir porque ya nos hemos descargado previamente la aplicación, ¿de acuerdo? Siguiendo los pasos que la plataforma nos ha indicado. Y ahora mismo estamos en la propia aplicación. Nosotros podríamos acceder a esta aplicación desde cualquier dispositivo móvil y una vez que nos hemos descargado este documento, como vemos, bueno, pues aquí accederíamos a las mismas opciones prácticamente que tenemos en línea. Podemos ver que tenemos las mismas opciones que habíamos visto en el documento en línea. Por ejemplo, en el caso, bueno, podemos aquí también realizar diferentes opciones y también bueno, pues trabajar con el documento y todo esto se nos va a almacenar en nuestro dispositivo. Lo guardaríamos, bueno, pues aquí se nos van almacenando todas las notas. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es la aplicación del libro. No obstante, dejaríamos aquí la aplicación del libro, aquí la tenemos.
es realmente útil, como digo, para poder interactuar, para poder gestionar estos documentos sin necesidad de tener una conexión a Internet. Esto tendríamos que hacer esta labor con cada uno de los documentos, con cada uno de los documentos que nos reporte cada investigación, cada búsqueda bibliográfica, ¿de acuerdo? Así, bueno, pues podríamos utilizar, para que no sea el mismo ejemplo, un nuevo ejemplo. En este caso, introducimos además pues que otros términos. Por ejemplo, tenemos que ir interactuando continuamente con la plataforma. Para que nos vaya reportando, vamos a seleccionar, en este caso, diferentes opciones. Teníamos aquí nuestra búsqueda, como vemos, se había almacenado. Bueno, y esta sería un poco la dinámica de trabajo con el repositorio del libro. Con el repositorio del libro. No obstante, creo que es realmente útil bueno, pues, completar una búsqueda bibliográfica en el libro con el repositorio de Google Académico, con una búsqueda bibliográfica inicial en el buscador de Google Académico. En este caso, lo que haríamos, bueno, podemos mantener abierta la ventana o no, aquí además podríamos ver nuestro estante, ver las descargas y ver las búsquedas que hubiéramos guardado siempre a través de la opción de búsqueda avanzada. Y vamos a ver ahora, a modo de ejemplo, cómo operar, cómo trabajar con Google Académico. En este caso, vamos a empezar desde cero, como nuevos usuarios en Google Académico. En este caso, como complemento a la búsqueda realizada en el repositorio del libro, lo que vamos a hacer es, nos introducimos, ponemos en la barra de navegación Google Académico, basta con poner eso en la barra de navegación, y ya llegamos a la página de Google Académico. Como hemos recomendado, siempre al principio, pues lo ideal es registrarse a través de una cuenta de correo Gmail para que pues, sea más sencillo pues, gestionar nuestros resultados en las búsquedas bibliográficas. Como vemos, ya tenemos personalizada la página de búsqueda de libro y podemos acceder a nuestro perfil de usuario, ¿de acuerdo? Que iremos completando con las obras que iremos publicando en el repositorio, también así como los coautores y determinados también autores que deseemos seguir. No obstante, en un principio, las opciones más importantes junto al perfil son mi biblioteca, todos aquellos documentos que yo a través de la pestaña, que es una estrella, el icono de una estrella, iremos almacenando en la biblioteca, las alertas, el seguimiento de las búsquedas bibliográficas más destacadas que deseemos que nos avisen para mantenerlos actualizados, y luego sobre todo la opción de búsqueda avanzada. De manera muy similar a lo que acabamos de hacer en el repositorio del libro, lo que vamos a hacer es introducir términos clave. Pero ahora sí, vamos a utilizar los operadores booleanos. A medida también que deseemos una búsqueda bibliográfica más detallada, más concreta. Por ejemplo, utilizando los mismos ejemplos, los mismos términos clave, nos introducimos, por ejemplo, abandono, el operador booleano y, por ejemplo, educación superior. Recuerdo que es importante siempre realizar estas búsquedas bibliográficas tanto en la terminología, en el caso del idioma español, como en inglés. Podemos utilizar diferentes opciones, por ejemplo, que incluir la frase exacta que deseamos o que estemos interesados en localizar en un determinado artículo, o que al menos incluya de ellas, por ejemplo, podría ser abandono. Sin las palabras, bueno, pues que no incluya palabra, por ejemplo, educación secundaria o colegios, pero bueno, eso a medida que también en función de los intereses del usuario. ¿Dónde aparecerá la palabra o el término clave que hemos introducido? ¿En todo el artículo o en el título? Bueno, en este caso deseamos que aparezca en todo el artículo. Mostrar artículos por autor, no. En principio no conocemos ni los autores ni las obras en concreto, porque comenzamos desde cero. Eso sí, vamos a concretar por intervalo de tiempo. Ya hemos dicho, lo más actuales posibles. Las búsquedas bibliográficas, por ejemplo, en los 2 últimos años. Y daríamos a la lupa y se nos revela la información. Vamos a concretarla todavía más porque nos habíamos quedado el término ahí. Hemos obtenido todavía una cantidad ingente de documentos y, bueno, pues aquí tenemos las opciones, ¿no?
Si queremos, bueno, no, quiero que sea en vez de los 2 años, de los 5 años. Nos reporta los resultados por los 5 años. Recomendamos, ya hemos dicho, que por el orden, la clasificación de los resultados, no tanto por fecha, porque puede haber documentos que sean muy actuales, pero que no sean a lo mejor tan ampliamente citados como a lo mejor pues, sería de nuestro interés, sino por orden de relevancia, es decir, los artículos más citados que sean los que se nos presenten en un primer vistazo. Cualquier idioma, en este caso preferentemente el español, pero no en exclusiva. Y este sería el resultado de una búsqueda inicial más sencilla en Google Académico. En este caso, a partir de estos términos clave que realmente consideramos fundamentales, queremos crear una alerta. Simplemente, repito, a través del icono crear alerta que tenemos disponible en el margen izquierdo, introduciríamos la dirección de Gmail, en este caso que ya nos la reconoce porque nos hemos autenticado. A este correo electrónico nos llegarán esos nuevos resultados que va a ir recibiendo el repositorio, que se irán publicando, que coincidan con los términos de búsqueda que hemos introducido. En este caso, pues ya crearíamos alerta, ¿vale? Y bueno, pues nuevos documentos que aparezcan a partir de los términos abandono y educación superior, pues se nos irán reportando. Importante también, de cara, nuevamente vamos a realizar una búsqueda bibliográfica. En este caso, diríamos, vamos a utilizar los términos en inglés, porque siempre, pues, la mayor parte de los documentos se publican en inglés. Introducimos, pues, como vemos, distintas palabras, distintos términos, en función de los intereses. Por ejemplo, nos interesa una obra que se publicó el año pasado, en este último año. Bueno, pues introducimos con la frase exacta, pues, que incluya dropout o bueno, diferentes términos, ¿no? Y que no incluya, vamos a utilizar también otro operador booleano, y que no incluya, se me ocurre, college. Que no queremos que introduzca college. O no queremos que introduzca, por ejemplo, en el caso de education, pues ponemos aquí, se me ocurre educación sí, pero que no sea educación superior, sino que sea educación en general. Pues se nos reporta en función de eso, de esos términos clave introducidos, ¿no? Como vemos. O queremos otro operador booleano en vez de sea abandono o otro término similar. Aquí viene también, cobra especial importancia el dominio que tenga el usuario de la terminología clave en el área de estudio. Es crucial para poder concretar mucho más una búsqueda bibliográfica. Como vemos, aquí decimos que sea pues abandono, también retirada, en este caso de los estudios, diferentes términos, uno u otro, y siempre educación superior. Entonces nos reporta los documentos, ¿no? Además queremos solo para desde 2020. Pues, se nos reporta toda esta información. Como vemos, algunos de los documentos nos van a permitir su consulta en PDF, en HTML, para su consulta en línea en la página web. Algunos que no tienen la opción de descarga. Bueno, estas son las diferentes opciones que nos reporta la búsqueda bibliográfica en el libro. Vamos a hacer uso de esta opción, es la opción de guardar, ya habíamos dicho, lo vamos a guardar en mi biblioteca, concretamente este artículo parece ser que puede ser interesante, ya lo almacenamos, como vemos aparece ya guardado en nuestra biblioteca. Asimismo, en este caso tenemos una versión HTML, pero vamos a ver si en otra versión que hay tenemos, bueno, en este caso no tendríamos la opción de descarga, pero bueno, diferente información que se nos presenta, por ejemplo, también artículos relacionados. Otras versiones, diferentes repositorios también, esto nos lleva a otros repositorios. Bueno, en definitiva, información que, como veremos más adelante, es muy importante de cara a analizar si pues, procede realmente y es relevante el documento que nos reporta una búsqueda bibliográfica. Simplemente, a través de la opción de búsqueda avanzada, hemos ido filtrando toda esta información. Hemos utilizado los operadores booleanos y también, por ejemplo, podríamos utilizar la opción de truncamiento que hemos comentado.
a través, en este caso, de drop. Se podría ser dropout, puede ser dropping out. Lo hemos visto en el módulo 1. Y nos va a reportar otra información. Y siempre la palabra, siempre, como vemos ese truncamiento, esa parte va a aparecer. No obstante esto, bueno, pues conviene que nos vayamos familiarizando porque nos interesa sobre todo que la búsqueda bibliográfica sea lo más completa posible, pero también lo más concreta posible. ¿De acuerdo? Podemos introducirlo, aunque ya nos va a reconocer el buscador los términos. Y aquí tenemos, bueno, pues precisamente es un documento que puede ser de interés. Y nos lleva a la página donde está el documento. En función de que tengamos la opción de descargarlo o no. Luego si accedemos a la opción de PDF, pues vemos aquí tenemos, ya accedemos al documento. Y podremos descargarlo o exportarlo, pero bueno, eso, la exportación será materia del próximo módulo número 3 del curso de especialización bibliográfica, búsqueda bibliográfica en Internet. Hasta ahora, lo que hemos analizado en este vídeo ha sido cómo acceder a los documentos, cómo localizar y filtrar la información más relevante para nuestra investigación, y en el próximo módulo pues, aprenderemos a gestionar toda esta información y cómo exportarla a nuestro gestor bibliográfico de referencia, como también cómo incluirla en una base de datos para su gestión posterior en nuestro proyecto de investigación. Sin más, muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.